Sí se escucha súper bien. Bueno, no se escucha con un eco demasiado. ¿Qué tal está la iluminación? Estoy estrenando cámara nueva, Full HD. También estoy estrenando iluminación nueva. Vamos a tener micrófono inalámbrico ya para dentro de 2 semanas aproximadamente. Para que todo salga como quiere el Señor que salga. Cuando hacemos algo que queremos que salga bien, tenemos que hacerlo como si fuera para Dios. Y aquí ya está mi hermosa y encantadora esposa que me va a acompañar. Buenas noches, ¿qué Qué tal? linda que estás, mi amor. Muchísimas gracias, Eduardo. Vos también estás muy lindo. No, pero lo que vos sos es hermosa. Ok, gracias. Bueno, hay que cultivar el amor, ¿eh? Hay que decirle a nuestras esposas y a las novias, aunque estén en chancleta, con el pelo ¿Qué vos me atado. querés decir que yo estoy en No, chancleta? no. Que aunque no estén producidas, igual están ¿Me hermosas. querés? Viste famosa, ella te sale tu mujer interior. Bueno, Sí. no es tu mujer ¿Qué me interior. querés decir? ¿Que estoy fea? ¿Qué ¿Que me querés estoy... decir? Bueno, mis amados, vamos a hablar hoy Espera, de un trastorno del sueño. ¿Cuánta gente está? 7 personas recién están conectadas. Bueno, podemos empezar introduciendo más o menos el tema. Hoy no vamos a hablar de pareja, dijiste, ¿verdad? Vamos a No. hablar Vamos a hablar de un trastorno del sueño. Sí, es algo muy común en la gente que suele... Se les ve súper bien, dice, ¿qué tal? Bien. Es algo muy común en la sala de consejería siempre escuchar personas que hablan de este trastorno de sueño. Hay que tener en cuenta que los trastornos de sueño son variados. Sí, no es uno solito. No es uno solito. El sueño, el hecho de dormir es luego algo muy que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Eso vamos a partir de esa base. El sueño es algo hasta ahora muy considerado místico todavía en algunas Culturas. no solamente cultura, es la nuestra misma. No está del todo explicado y no está todo dicho tampoco. Así es. Vamos a hablar de qué es lo que ocurre en este trastorno del sueño. Sí. ¿Qué específico. es específicamente? Ocurre que la persona es incapaz de realizar un movimiento voluntario. Es decir, que sus músculos en ese momento en que se encuentran en un estado de conciencia entre el sueño y la vigilia, no pueden mover esos músculos, no le hacen caso. Solamente la mayoría de las personas pueden mover los ojos de un lado al otro, ni siquiera pueden mover la cabeza. Esto es lo que les causa aún más pánico, que solamente los ojos puedan mover. Y mover los ojos, y ahí es que estás viendo todo lo que se te aparece de frente, de abajo, en los costados, encima tuyo. Y eso vamos a ir hablando mucho más. Vos podés percibir todo lo que pasa a tu alrededor y no sos capaz de moverte ni de pedir ayuda. Algunas personas dicen que concentrándose, y de tantas veces que ya les ha pasado, porque hay personas que tienen este trastorno desde muy niños y aún siendo ya adultos de 30, 40 años, siguen padeciendo. Entonces ellos encontraron una fórmula para poder mover los labios y emitir algún sonido. Y es por eso que ellos necesitan que esté su mamá o su esposa o la novia durmiendo a su lado para que ella le mueva y le despierte. Pero a veces no. Bueno, tengamos en cuenta para los que se están uniendo que estamos hablando específicamente de la parálisis de sueño. Esto es algo que es muy común dentro de la sala de consejería. Casi siempre nosotros escuchamos personas que sufren, que padecen o que en algún momento les ha sucedido esto. Y la gente quiere saber qué es lo que pasa porque es como algo causa mucho terror, causa mucha ansiedad, es algo demasiado desagradable. Entonces la gente quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la Biblia, porque vamos a tener en cuenta que
Vamos a partir de una base con todo el respeto a aquellas personas que no creen o que no tienen nuestra misma fe. Que la ciencia en todas sus disciplinas todavía no tiene todas las respuestas. Es cierto. Y hay muchas cosas que todavía no puede explicar, que todavía no puede responder. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia respecto de esto. Hasta dónde puede explicar, hasta dónde se puede llegar y dónde empieza a explicar o a actuar la Biblia. En nuestro caso vamos a hablar de la Biblia porque es lo que conocemos, ¿verdad? Sabemos que la parálisis de sueño no solamente lo han experimentado o lo experimentan cristianos, hay otras culturas de personas de otras creencias también que experimentaron y cada uno tiene sus explicaciones. ¿Ustedes sabían que la parálisis del sueño, por ejemplo, no afecta a las funciones vitales como la respiración y el corazón? Sin embargo, esto van de la mano en este trastorno porque hay una sensación desagradable, como dice Bettina, que genera mucha ansiedad y hay una sensación de no poder respirar bien, que parece que te estás ahogando, esta forma la persona, porque no se puede mover, entonces cree que no puede respirar, pero esto no es así. Como no controlamos muy bien las cuerdas vocales en ese momento, parece que el aire se nos escapa de los pulmones y no podemos hacer nada para remediar. Pero esto es solamente una ilusión provocada por la mente, por la ansiedad de ese momento. Hay también alucinaciones que se presentan en la mayoría de las ocasiones y una sensación de tener una presencia, en muchos de los casos diabólica, cerca nuestro. Acá Wada hace rato dijo, es interesante el tema, a mí me ha pasado. Acá Blanca dice, hola Wada. Acá Blanca, hola también Blanca. Dice, buenas, interesante tema. ¿Por qué sería? A mi esposo le suele pasar, a mí no me pasa hasta ahora, dice. Okay. Bueno, tengamos en cuenta que la parálisis de sueño porcentualmente, para responderte Blanca, le ha pasado entre te estoy hablando de estadísticas. Y nos va a pasar. Y sí, puede pasar hasta un 40 a 50% de individuos sanos, por lo menos una o dos veces en su vida. Luego hay otro porcentaje de individuos que experimentan la parálisis de sueño y de forma crónica. Es decir, es algo repetitivo y es algo con lo que conviven. Muy terrible, ¿verdad? Pero este segmento de personas sería del 4 al 6%. Entonces, sí hay un grupo de personas pequeño que convive con este trastorno y otro porcentaje que lo experimentó alguna vez en su vida. ¿A qué se deben las sensaciones de las cuales recién estuve hablando? Se debe a que hay una fase entre la transición del sueño y la vigilia y hace que estas alucinaciones parezcan más reales. Quiero acotar también que lo que estamos explicando es todo científico, es la base científica. Ya cuando terminemos de hablar de todo lo que la psicología y la psiquiatría ha descubierto, que no es mucho, vamos a entrar en la parte espiritual, en la parte bíblica, que creo que va a ser mucho más interesante y le va a complacer a más personas. Estoy casi seguro de eso. Al principio, cuando estamos en la cama, creemos o nos parece que estamos en el mundo real. Es decir, nos acostamos anoche y estamos en el mundo real, que es el de la vigilia. Eso cuando estamos durmiendo, ¿sí? Después aparecen los elementos extraños que no son posibles en la vida real. Como por ejemplo, sábanas que levitan, monstruos, una persona negra, una sombra, a veces con forma anamorfa, a veces amorfa como un ser humano, con ojos rojos, dientes, te habla con una voz diabólica,
vos podés muchas veces no ver nada, pero sentir la presencia de alguien que se sienta en la cama. Vos podés sentir que el colchón se hunde. Una persona puede, vos podés ver como una figura que se mete debajo de tus sábanas y ves el contorno de la persona, pero no hay nada debajo. Vos movés tus ojos así mirando y solamente ves oscuridad debajo de esa sábana, pero está el contorno. Cuando te despertás, eso inmediatamente desaparece. Otra cosa muy importante, cuando estamos en esta fase, esto ocurre durante muy pocos segundos y en algunos casos muy extraños, algunos minutos. Pero a los que les ocurre por pocos segundos, les parece una eternidad. ¿Sí? Sí. La parálisis de sueño está clasificada dentro de las parasomnias, ¿sí? Parasomnias. O sea, el DSM-5, que es el manual de psiquiatría, lo clasifica dentro de lo que es la parasomnia. ¿Qué es una parasomnia? La parasomnia se refiere a los trastornos de sueño que suceden en el momento de sueño-vigilia y no tiene un problema orgánico, es decir, no está asociado con un problema corporal, aunque todavía no está muy definido esto. Eso vamos a aclarar bien, porque hay una clasificación, o sea, se puso dentro de una clasificación, pero como no está todo todavía, como la investigación no es muy concluyente, entonces, bueno, está esto en discusión todavía. Podría modificarse esto en un futuro. Está siempre... ¿Qué dice acá una persona? Tuve este episodio 2 veces y es súper desagradable, pero sí vi una luz súper fuerte, dicen ambas veces, luego nunca más. Vos sabés que, Rosana, te cuento que algunas personas asocian o explican este fenómeno, este problema o este trastorno, dicen que fueron abducidos. Algunas personas dicen que fueron abducidos por ¿cómo era? Abducciones extraterrestres o alienígenas. Hay gente que lo asocia con eso. Entonces, por eso tal vez el tema de la luz, si es que ven algo feo, terrible, entonces dicen que fue un monstruo, o algunos dicen se me subió el muerto. Otras personas hablan de, ¿cómo era? Algo de la bruja, la opresión de la bruja. Depende de cada cultura. Así es. Hola, Liliana, ¿qué tal, Liliana? Acá ya Liliana, veo que campeona. ¿Cómo te va? A ver un poquito, dice... Qué horror, dice. ¡Qué horror! Bueno, alguien preguntó hace rato, dijo que su marido tiene y por qué, ¿verdad? Sí. Y que a ella no le pasó todavía. Bueno, hay factores que predisponen el sufrir este tipo de crisis. Por ejemplo, tener hábitos irregulares de sueño, como los guardias de seguridad, como los médicos, como las enfermeras. O los estudiantes también, las personas bueno, que hay un mucho. 25% de estudiantes de medicina que padecen trastornos del sueño, que padecen este trastorno del sueño. Así es. Privación prolongada del sueño. Eso es lo que le pasa a los estudiantes de medicina. Claro. Porque se pasan mucho tiempo despierto tomando café, tomando Dark Dog y qué sé yo, ¿verdad? Después el estrés mental, el cansancio excesivo. Ojo, que tenemos que tener siempre pequeños descansos durante el día. No hacer de corrido nuestro trabajo. Si estamos en computadora escribiendo, tenemos que darnos descansos cortos, aunque sea 5 o 10 minutos, en lo posible, ¿sí? Después, dormir boca arriba. Personalmente, varias de las veces, de 10 veces que yo duermo boca arriba, sin querer, mínimo tengo 7 veces pesadillas. Y muy feas. Pero nunca me ha pasado, nunca he tenido este trastorno. Pero sí pesadillas. Otras causas también. Siempre tengan en cuenta que la parálisis de sueño siempre tiene causas externas. Siempre. Aunque hay algunos estudios que son muy, muy incipientes, que están lanzando hipótesis de causas internas, pero todavía no es concluyente.
Algunas otras causas externas serían como por ejemplo la fatiga física, Sí. el uso excesivo de estimulantes. ¿Qué podría ser un estimulante? Café. Tomar mucho Café, té. mucho mate, mucho té, Bebida alcohólica. bebidas alcohólicas, los energizantes, las Sí. bebidas energizantes. También puede ser fatiga física muy crónica, así, pero de la pesada tu fatiga. También los cambios significativos en la vida. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Un cambio significativo puede ser, qué sé yo, una mudanza, una ruptura, puede ser un duelo, puede ser, qué sé yo, estar atravesando por un momento difícil, inclusive el matrimonio puede ser también, porque eso es un cambio significativo. Un divorcio. Entonces, todas esas etapas muchas veces hacen que nosotros experimentemos también trastornos de sueño. Sí. Otra causa, los medicamentos para TDAH, o sea, para el trastorno de hiperactividad, como por ejemplo medicamentos Concerta o Ritalin, esos medicamentos que son así para regular el TDAH. También algunos suplementos que son para pacientes con Alzheimer también proporcionan este tipo de problemas. Dice acá Wada, una de las veces vi a alguien recostado sobre mi pecho, o sea la cabeza, era pelado, el color de la piel era pálido y me hablaba al oído, no podía hablar ni moverme, dice. Lili también dice, yo suelo tener... Y Coquitas dice, y ese que sentís que alguien te mira. Ok, vamos a explicar también eso. Vamos a explicar todo lo que ustedes están experimentando. Hay una explicación científica y hay una explicación bíblica. También vamos a hablar acerca de los diferentes abordajes. Hablamos de que es muy desagradable, ustedes que lo padecen o lo han padecido, que están ahí, lo saben, ¿verdad? Aunque es muy desagradable, hay situaciones normales en que no constituye una fuente de peligro o no constituye luego una fuente de peligro, mejor dicho, ¿sí? No lleva a la asfixia tampoco, aunque parezca que nos estamos quedando sin aire, aunque no haya control sobre los movimientos musculares. Sí. Ese miedo de dejar de respirar viene por el proceso automatizado del propio sistema nervioso. Así que, gente, esto no les va a matar, ¿sí? Tampoco esas entidades que se les aparecen les van a matar. Ya les voy a explicar por qué. Ahora bien, estos síntomas que ustedes están experimentando no les van a hacer daño, ¿sí? Es más benigno de lo que parece. Por favor, Sí. vamos a ir explicando más. Hay una hipótesis, todo es hipótesis Sí. en cuanto a lo que es parálisis de sueño. Una hipótesis, por ejemplo, sería el de la más reciente que se hizo fue en el 2005, que habló acerca de alteraciones neuroquímicas y que habla de que, bueno, que hay ciertos neurotransmisores que están fallando o que están desequilibrados dentro del organismo y que por eso sería la causa o esa sería la causa, pero todavía esto no es tampoco concluyente. Tengan en cuenta que una hipótesis es justamente eso, es algo que yo estoy tirando y después hay que probar aquello, pero todavía no se ha probado tampoco. Bueno, yo voy a terminar mi parte científica Yo voy a seguir un poco. y vos entonces, vas a continuar. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Yo voy a decir una cosita más. Ujú. Las causas exactas de este fenómeno, como ya estaba diciendo más o menos Betina, no están claras del todo. La ciencia todavía no descubrió. Queda aún mucho por investigar para comprender los mecanismos que hacen que uno vea estas cosas, ¿sí? Puede ser que sea todo lo antes mencionado, el estrés y la falta de sueño y todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vemos este tipo de cosas y sentimos esta presencia y escuchamos ruidos? Eso la ciencia no ha podido explicar todavía. No hay explicación. Yo le voy a decir después por qué.
Las experiencias alucinoides, que son de lo que ustedes están hablando, están más o menos por ahí, trata la ciencia de explicar, pero siempre teniendo en cuenta que esto no es concluyente. Sí. Bueno, pasa que el sueño tiene varias fases. Y la fase REM vendría a ser la última fase y que es el sueño más lúcido que tenemos. O sea, es ese sueño que recordamos. Entonces, lo que más o menos explica la ciencia es lo siguiente. Al pasar de la fase REM a la conciencia o a la lucidez, al despertar, esa transición hace muchas veces de que uno pueda proyectar lo que está viendo o lo que tiene en el subconsciente a la realidad por segundos o microsegundos. Pero esto todavía no es tampoco concluyente. Tengan en cuenta, todo lo que es sueño está siempre en estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas experiencias alucinoides se clasifican en 3. Yo tengo acá mi ayuda a memoria. Primero es el intruso. O sea, que vos sentís la presencia, pero no tenés un contacto físico, por decir, con el ente o con lo que se está proyectando, ¿verdad? Se habla de presencia, de temor, de alucinaciones visuales y auditivas. Esto es característico. Lo otro son los íncubos. Ese sí te toca. Generalmente es la opresión en el pecho. Y lo último es la experiencia de movimiento ilusorio. O sea, pero esto es más bien algo personal, sensorial. Sentís que volás, que flotás o a veces que te caes. Este tipo de experiencia también es parte de la parálisis de sueño. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Se debe a que, como les estaba explicando, en la fase REM, cuando termina tu sueño o terminan las 4 fases de sueño y luego va a haber un despertar, entonces allí en ese pequeño lapso es cuando la mente es capaz de proyectar lo que estuvo soñando o lo que tiene en su subconsciente hacia el exterior. Entonces da la sensación, a muchas personas, aunque le dura segundos, microsegundos, le da la sensación que parece que es eterno y es algo muy, muy desagradable. Personalmente a mí nunca me pasó lo de sentir la presencia ni la opresión, pero sí lo de volar, flotar, eso sí. Quiero hablar un poquito sobre lo que Bettina dijo sobre el íncubo. El íncubo es un demonio de la mitología medieval, ¿sí? Le pusieron un nombre, pero es algo inventado. Aunque sabemos que los demonios existen, alguien ya vio en algún momento, en el siglo XVIII ya se le había puesto este nombre, ¿sí? Se supone que tienen relaciones sexuales con las mujeres. El íncubo es el que se posiciona encima de la mujer y la mujer siente que está teniendo relaciones sexuales con este demonio. Después está el súcubo, que también es un demonio de mitología medieval, que en teoría está debajo de la mujer. Le pusieron estos nombres a estas visiones que la gente ha tenido desde siempre. Sí, pero que no está, o sea, tengan en cuenta lo siguiente, no es que porque vos sentís eso, el demonio está queriendo tener relaciones contigo, no es así. La ciencia le da el nombre de íncubo, le da el nombre de súcubo, pero no desde el punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista para explicar nada más, tomando estos nombres de la mitología. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, esto de las relaciones sexuales es algo que es totalmente fuera de lo que es parálisis de sueño. Ahora, lo que yo quería hablar un poquito de las experiencias alucinógenas.
es muy interesante lo siguiente. Esas experiencias, y esto es siempre teniendo en cuenta una hipótesis, pero para mí es válida. Y atiendan por qué. Las experiencias alucinógenas son, vamos a decirles, algo propio del cerebro cuando está queriendo desviar la atención de experiencias que son reales y que son desagradables, o que el cerebro o la mente no ha podido procesar todavía. Por ejemplo, podría ser un duelo, podría ser una experiencia traumática, un accidente, un ataque, abuso sexual, podría ser, como estaba diciendo hace rato, un divorcio, una separación. Entonces, ¿qué pasa? La mente lo que hace es, obvio, está desviándose hacia algo súper desagradable, pero lo que está haciendo es desfocalizar su atención hacia algo que no está pudiendo resolver, entonces se refocaliza en otra cosa. Es como que aquello que le está haciendo sufrir se materializa, entre comillas, y se personifica de alguna manera. Esta es otra hipótesis. ¿Terminaste vos? Yo terminé y vos creo que querés hablar sobre... Muy bien. ¿Qué podemos hacer todos los que están padeciendo este problema? Yo les voy a dar mi respuesta cristiana, como un consejero cristiano. Yo no soy el dueño de la verdad. Todo lo que hemos hablado científicamente es posible, es probable, Sí. no está totalmente confirmado. Sin embargo, para nosotros los cristianos, creemos todo lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? La palabra de Dios nos habla sobre los demonios, nos habla sobre el mundo espiritual. Yo considero que cuando estamos dormidos entre el REM y la vigilia, yo considero que ahí hay un mundo espiritual en el cual nosotros somos más conscientes y donde ellos aprovechan más. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Yo te puedo interrumpir antes y hablo del abordaje científico primero y después cerrar con la palabra de Dios. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, pasa que hay también un abordaje científico. Yo les voy a decir una cosa. Uno puede ir al psicólogo, puede ir al psiquiatra, está bien. Yo les recomendaría que si es que esto es algo crónico en sus vidas, ustedes vayan, busquen ayuda. ¿Por qué? Porque esto está, como estábamos viendo hace rato, está ligado a experiencias desagradables en la vida. Entonces, hay un abordaje científico, hay un abordaje terapéutico para esto, para poder ayudarle a la persona a superar. Siempre se tiene en cuenta la parte holística del sujeto. O sea, yo le tengo en cuenta a una persona como un todo, es decir, como cuerpo, alma y espíritu también, si la persona es espiritual, dentro de un todo, es decir, dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de un ambiente. Y eso se hace un tratamiento, un abordaje. Algunas veces se hacen tratamientos con antidepresivos, otras veces se hace lo que se llama meditación, relajación para parálisis del sueño, eso es otro tratamiento, y en otras ocasiones tal vez haga falta psicoterapia para poder resolver algún tipo de problema más profundo, como lo que estábamos diciendo, un duelo, una pérdida, un problema, algo crónico. Entonces, si es que esto es algo muy recurrente, recomendaría yo que puedan ir. La ciencia no tiene la respuesta, no hay una cura así, hija de mil, se termina para siempre, pero sí esto va a poder ser llevadero y cada vez va a ser más esporádico. Entonces, sí, yo recomendaría esto. Pero por supuesto también hay mucha gente que habló, que contó su testimonio de parálisis de sueño
haberse acercado a Dios y de haber terminado con este problema sin necesidad de un abordaje terapéutico científico. Alguien pregunta algo de la hora. El horario siempre suele darse a las 3 a.m. ¿Por qué piensan que es, dice Blanca? Bueno, No solo da a las 3 a.m. Te puede dar también de siesta, inclusive. Sí, a veces algunas personas, te cuento, Blanca, hay 3 tipos de parálisis de sueño. Primero están los que experimentan al empezar, o sea, al quedarse dormidos. Esta gente es la que menos experimenta, pero son los crónicos. O sea, ellos son los que sufren este problema de manera crónica. Luego están las personas que, así como vos estás diciendo, entre las 3 a.m. Es decir, ¿por qué? Porque durante la noche experimentamos varias veces el REM. Entramos varias veces. Como el sueño es cíclico y tiene varias fases, entramos varias veces en la fase REM. Luego hay una pequeña vigilia, luego volvemos a dormir. Entonces hay veces que la gente se despierta a las 3 de la mañana, te voy a explicar por qué. Y luego la gente que sufre de una manera más frecuente son los que sufren al despertarse. Bueno, a las 3 de la mañana hay una explicación. La explicación científica no habla de por qué sería a las 3 justamente, pero hay una explicación espiritual. Tengamos en cuenta que de 3 de la mañana a 6 de la mañana es un horario espiritual fuerte, donde generalmente se realizan mucha actividad espiritual demoníaca. Es el horario en que se hacen generalmente conjuros, macumba, brujería. ¿Por qué les contamos esto? Nosotros recibimos ese tipo de personas también acá y es parte de mi testimonio contar de que en algún momento yo también estuve expuesta a eso. Lo que se conocería como magia blanca, pero Wicca, pero realmente no existe la magia blanca ni negra, la magia es magia y ya sabemos de dónde, ¿verdad? Entonces el horario, yo te respondo, Blanca, el horario de donde hay como más apertura espiritual sería entre las 3 y las 6 de la mañana. Bien. Sí. Vamos a terminar. Perdón, Eduardo, le demasiado. No te preocupes. Le voy a dar la clave cristiana para sobrellevar esto tan delicado para ustedes que lo padecen. Lucas 9:1, la palabra de Dios dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, alguien me puede decir, pero eso era para los discípulos, era para aquel tiempo. No, porque todos sabemos que hay una, ¿cómo le llamas? ¿Qué cosa? La apostólica. ¿Eh? ¿Qué? No sabemos todos nosotros, ¿vieron? No, espera, no sé, ¿de qué me hablas, Willis? Lo que dice la Iglesia Católica, que de los apóstoles... Eso sería la sucesión apostólica. Esa, la palabra sucesión, la que no me venía. Muy bien. La sucesión apostólica, eso porque no anoté acá en mi ayuda de memoria. Entonces, todos somos los discípulos de Cristo, siempre y cuando cumplamos los siguientes requisitos que ya les voy a hablar. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense que esto es muy importante. Vos vas a resistirle al diablo y él va a huir de vos. Pero no es así nomás. No es que cualquiera le puede resistir al diablo. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué quiere decir someterse? Ahí nos está hablando la palabra de Dios de obediencia. Entonces vos tenés que ser obediente a Jesús, a Dios, a su palabra primero. Tenés que convertir tu corazón. Tienes que convertir tu mente a Cristo para que vos puedas hacerle frente al diablo. Es un primer paso para que puedas tener autoridad. A mayor obediencia, mayor nivel de autoridad vas a tener. No basta con reprenderle nomás al diablo.
fuera, date de acá. No te va a hacer caso, se va a matar de risa. Si vos sos una persona que está en pecado, si sos una persona que no está en santidad, si sos una persona que no le recibiste a Cristo en tu corazón. Su palabra en Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué más dice? Romanos 10:9. Y esto es lo último. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense qué importante, tener que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón. ¿No te gustaría hacer la oración de fe con nosotros hoy? Recibirle a Cristo en tu corazón, no hacerte miembro de una o tal iglesia, cambiar tu religión, nada de eso. Sencillamente entregarle de forma sincera tu corazón a Jesús y de esa forma puedas después reprender al diablo. Porque yo te aseguro que en el momento en que vos tenés uno de estas crisis, voy a contar lo que le pasó a mi hija. Ella tiene 14 años. El año pasado ella tuvo un episodio, nos contó después al día siguiente, en el cual se quedó totalmente petrificada. Solo podía mover sus ojos y vio una sombra que se le abalanzó. Cuando esta sombra estuvo sobre ella, en su mente ella pudo decir: te reprendo en el nombre de Jesús. E inmediatamente desapareció la sombra y ella pudo despertar. Yo no te puedo decir que mi hija es una santa, pero sí te puedo decir que es una niña muy entregada a Cristo, que lee la palabra, que se bautizó, que le recibió al Señor. Yo te puedo asegurar que cuando vos estás en ese momento, habiéndole recibido a Jesús en tu corazón, vas a poder hacer una pequeña oración o decir: vete de aquí, Satanás, o te reprendo en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, y eso se va a terminar. Puede ser que nunca más te venga o que de a poquito vaya desapareciendo, pero es el remedio que la palabra de Dios nos da. Porque el mundo espiritual existe, está. Bettina y yo hemos visto en estos años de seguirle a Cristo, hemos visto sombras, hemos visto cosas caer, hemos visto cosas levitar, hemos visto endemoniados, hemos visto gente hablando en lenguas que no son celestiales. Acá hemos visto manifestaciones demoníacas en gente que ha venido. Así que estamos hablando con conocimiento de causa. Yo te invito en este momento a que cierres tus ojos ahí donde estás y que solamente escuches. Y que hagas esta sencilla oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y decía así: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador, pecadora. Quiero ser tu hijo, tu hija. Escribí mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de sencillo, así de corto. No hace falta ser elocuente, gritar y decir tantas cosas. No. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce lo que hay en tu corazón. Él te ama. Él quiere que vos estés bien. ¿Sí? Él quiere sanidad para tu mente, para tu cuerpo, porque somos trinitarios. Somos alma, cuerpo y espíritu. Las tres cosas tenemos juntas, no podemos separar eso. Así es que, si hiciste esta oración, hoy sos un hijo, una hija de Dios, tenés toda la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Seguile a Jesús, lee su palabra, mantenete en su camino, deja el pecado y te juro, te prometo que vas a estar muy bien. ¿Vas a tener problemas? Claro que vas a tener problemas, pero con Cristo es mucho más sencillo. Que pasen una buena noche, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias y
estén atentos que pronto vamos a estar anunciando un nuevo vivo por este mismo lugar. Un abrazo. Chao, Les amamos y les bendiciones. bendecimos.